Llega un momento en el camino espiritual del que casi nadie habla con honestidad. No aparece como una crisis visible, no llega como un colapso emocional, no se presenta con señales dramáticas. Llega en silencio, un silencio extraño, difícil de explicar, porque desde fuera parecería que todo está bien. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues viviendo tu vida, pero por dentro algo se detuvo. Antes sentías curiosidad, antes había motivación, antes cada idea nueva te hacía sentir que avanzabas. Había ganas de aprender, de entender, de descubrir algo más profundo. Y ahora, nada. No hay entusiasmo, no hay impulso, no hay dirección clara. No estás triste, no estás deprimido, no estás roto. Simplemente nada te mueve. Y eso desconcierta, porque has trabajado mucho en ti, has buscado, has leído, has escuchado, has reflexionado. Te preguntas en silencio, ¿qué me pasó? ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Estoy retrocediendo? ¿Perdí la fe? Y como no encuentras una respuesta clara, haces lo que muchos hacen sin darse cuenta. Consumes más. Más videos, más audios, más libros, más maestros, más explicaciones. Saltas de una enseñanza a otra, esperando que alguna vuelva a encender algo dentro. Al inicio parece ayudar. Sientes claridad momentánea, sientes alivio, sientes comprensión. Pero poco a poco, algo empieza a cambiar. Las ideas comienzan a mezclarse, los mensajes se contradicen, las prácticas se superponen. Una voz te dice, entrégate y suelta el control. Otra te dice, disciplínate y esfuérzate más. Una te invita a no hacer nada, otra te exige acción constante. Y sin notarlo, tu mente empieza a fragmentarse. No porque la espiritualidad esté mal, sino porque estás intentando acumularla como si fuera información, como si entender más fuera lo mismo que vivir distinto. Pero la conciencia no funciona así. No se acumula, no se colecciona, no se mide por cantidad. La conciencia se integra a través de la experiencia. Y cuando eso no ocurre, cuando solo se queda en la mente, aparece una sensación muy particular. Sientes que das vueltas, que giras en círculos, que sabes mucho, pero no avanzas. Sabes explicarlo, sabes hablarlo, sabes repetir conceptos. Pero en tu vida cotidiana, en tus reacciones, en tus decisiones, en tus relaciones, todo sigue igual. Y ese contraste cansa profundamente. Porque llega un punto donde el conocimiento sin práctica se vuelve peso. En lugar de liberarte, te exige. En lugar de aclararte, te confunde. En lugar de ordenarte, te dispersa. Aquí aparece una de las etapas más delicadas del camino espiritual, la etapa donde muchas personas abandonan. No con enojo, no con escándalo, no con drama. Abandonan en silencio. Dejan de escuchar, dejan de leer, dejan de buscar. Regresan a su vida anterior, pensando que así al menos recuperarán estabilidad. Regresan al mismo trabajo, a las mismas rutinas, a las mismas reacciones, a los mismos patrones. Y desde ahí, con decepción acumulada, con cansancio interno, llegan a una conclusión equivocada. La espiritualidad no funciona. Todo esto es una estafa. Pensé que iba a cambiar algo, pero sigo igual. Pero lo que nadie les explicó es algo fundamental. No estaban fallando, no estaban retrocediendo, no estaban perdiendo el camino. Estaban entrando en una etapa distinta. Una etapa donde ya no se trata de entender más, sino de empezar a vivir lo que ya se entendió. Pero como nadie lo dijo, como nadie lo explicó, como nadie lo normalizó, confundieron el silencio con fracaso. Confundieron la falta de motivación con pérdida espiritual, y confundieron la pausa natural del proceso con un error personal. Esta escena no es el final del camino. Es una transición profunda, silenciosa y necesaria. Y solo puede atravesarse cuando alguien se atreve a explicarla sin adornos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Llega entonces un punto en el que algo necesita decirse con claridad, aunque incómodo. La espiritualidad no fue hecha para consumirse. No fue creada para verse en fragmentos. No fue pensada para saltarse de un mensaje a otro. No fue diseñada para acumularse como información. Fue creada para vivirse. Pero vivimos en una época donde todo se consume rápido, y la espiritualidad no escapó a eso. Videos cortos, frases poderosas, ideas profundas, resumidas, promesas de cambio inmediato. Al inicio, esto parece ayudar. Te da claridad, te da alivio, te da esperanza. Sientes que por fin entiendes algo que antes no podías nombrar. El problema no es ese primer momento. El problema aparece después, cuando la comprensión no se convierte en experiencia. Porque llega un punto donde seguir mirando, seguir escuchando, seguir aprendiendo ya no suma. Empieza a saturar. Cada enseñanza trae una mirada distinta. Cada voz trae una interpretación. Cada mensaje trae un énfasis diferente. Y aunque todos hablen de lo mismo, la mente no lo integra, lo fragmenta. Un día te dicen que todo es aceptación. Otro día te dicen que necesitas disciplina. Otro día te dicen que sueltes. Otro día te dicen que hagas más. Y si no hay práctica, si no hay integración, todo eso se vuelve ruido. No ruido externo, ruido interno. Empiezas a dudar de lo que sientes, de lo que haces, de lo que eliges. Empiezas a preguntarte si lo estás haciendo mal, si no estás entendiendo, si te falta algo más. Y aquí ocurre algo muy importante. La mente quiere resolver lo que solo se resuelve con experiencia. Quiere pensar el camino, quiere analizarlo, quiere optimizarlo. Pero la espiritualidad no se optimiza, se encarna. Y cuando no se encarna, cuando solo se entiende, algo se quiebra por dentro. Empiezas a sentir una distancia entre lo que sabes y lo que vives. Sabes hablar de presencia, pero reaccionas igual. Sabes hablar de conciencia, pero te pierdes en lo mismo. Sabes hablar de aceptación, pero te resistes cuando la vida aprieta. Ese desfase no es un fallo moral. No es falta de compromiso. No es hipocresía. Es falta de práctica. Pero no práctica como técnica, no práctica como ritual, no práctica como método rígido. Práctica como vida. Como observarte cuando te molestas, como quedarte cuando quieres huir, como notar cuándo te defiendes, como elegir distinto en lo pequeño. La verdadera práctica espiritual no ocurre en el silencio perfecto, ocurre en lo cotidiano, en la conversación incómoda, en el límite que no quieres poner, en el hábito que no quieres soltar, en la emoción que no quieres sentir. Pero eso no se ve bonito, no se puede resumir en una frase, no se viraliza fácil. Y por eso, muchas personas prefieren seguir consumiendo. Porque consumir da la sensación de avance sin el riesgo de transformarte. Ver videos es seguro. Escuchar ideas es cómodo. Entender conceptos no duele. Vivirlos, sí. Y aquí aparece el punto exacto donde muchos se pierden. Confunden comodidad con evolución. Confunden comprensión con integración. Confunden información con transformación. Y cuando después de meses o años su vida no cambia, sus relaciones no cambian, sus reacciones no cambian, llegan a una conclusión falsa. Esto no funciona. Pero lo que no funcionó no fue la espiritualidad. Lo que no ocurrió fue la práctica. No porque no supieran qué hacer, sino porque nadie les dijo que llega un momento donde hay que detener la búsqueda y empezar a vivir. Tomar una enseñanza, solo una, y aplicarla en silencio. No para demostrar nada, no para avanzar más rápido, no para llegar a ningún lado, sino para encarnarla. Y ese cambio no se siente emocionante, no se siente épico, no se siente espiritual. Se siente simple, incómodo a veces, lento, humano. Por eso esta etapa se siente como estancamiento, porque el ego espiritual ya no recibe estímulo.
pero la conciencia, por primera vez, empieza a integrarse. Y eso, aunque no lo parezca, es avanzar de verdad. Después de atravesar la confusión, después de sentir la saturación, después de darte cuenta de que consumir más ya no ayuda, llega un punto decisivo. Un punto donde el camino espiritual deja de pedirte respuestas y empieza a pedirte presencia. Aquí todo lo anterior cobra sentido. La falta de motivación, el silencio interno, la sensación de estar dando vueltas, no eran señales de retroceso. Eran señales de transición. Señales de que ya no estabas en una etapa de búsqueda, sino en una etapa de integración. Por eso nada nuevo te llenaba. Por eso nada externo te movía. Por eso los conceptos empezaron a estorbar. Porque el camino ya no necesitaba más información. Necesitaba que empezaras a vivir lo que ya habías entendido. Aquí ocurre algo que cambia la perspectiva. La espiritualidad no se pierde cuando dejas de buscar. Se pierde cuando nunca se practica. Y muchas personas no abandonaron porque el camino fuera falso, sino porque nadie les explicó que llega un momento donde hay que detener el consumo y empezar a sostener la experiencia. Sostenerla en lo cotidiano, sostenerla en lo incómodo, sostenerla cuando no hay emoción, sostenerla cuando no hay claridad inmediata. Este es el punto exacto donde la espiritualidad se vuelve adulta. Ya no se trata de sentirte inspirado, sino de actuar con coherencia. Ya no se trata de entender más, sino de observarte más. Observar cómo reaccionas cuando algo no sale como esperas. Observar cómo hablas cuando te sientes atacado. Observar cómo eliges cuando nadie te ve. Aquí el camino deja de ser ideal y se vuelve real. Por eso esta etapa no se siente especial. No hay euforia, no hay revelaciones constantes, no hay sensación de avance rápido. Hay algo más profundo, estabilidad. Y la estabilidad no emociona, pero sostiene. Sostiene decisiones, sostiene límites, sostiene relaciones, sostiene presencia. Aquí comprendes algo esencial. La espiritualidad no vino a sacarte de tu vida, vino a enseñarte cómo estar en ella sin perderte. No vino a darte identidad, vino a quitártelas poco a poco. Por eso esta etapa se siente vacía, porque ya no hay personaje que sostener, solo hay experiencia. Y la experiencia no necesita explicación constante, necesita atención. Atención a lo que sientes, atención a lo que evitas, atención a lo que repites, atención a lo que eliges. Aquí es donde el camino empieza a dar frutos reales, no en forma de teorías, sino en forma de respuestas distintas, de pausas donde antes había impulso, de silencios donde antes había ruido. Eso no se ve espectacular, pero cambia la vida. Si estás en esta etapa, no te apures, no te fuerces, no intentes volver atrás. No necesitas más videos, no necesitas más técnicas, no necesitas más conceptos. Necesitas quedarte. Quedarte presente cuando antes te ibas. Quedarte consciente cuando antes reaccionabas. Quedarte honesto cuando antes te justificabas. Eso es práctica espiritual real. Y cuando esa práctica se sostiene en el tiempo, sin prisa y sin exigencia, ocurre algo silencioso pero definitivo. La vida empieza a ordenarse desde dentro. No porque todo mejore de golpe, sino porque tú ya no te pierdes en medio de ella. Ese es el momento en que el camino deja de sentirse como una búsqueda y empieza a sentirse como hogar.